sea necesaria una bici específica de chica para las chicas o realmente una bicicleta podría ser unisex. Alguien puede tener muchos conocimientos de biomecánica y ser un jugador de golf extraordinario, pero no saber montar en bicicleta. Y la altura a la que vamos a dejar el sillín haciendo esta combinación de práctica, identificando un punto de referencia que se conoce como centro anatómico del sillín. Levanta hacia el lado, ahí, baja. Correcto. Hola a todos. Lo que vas a ver en el vídeo de hoy te aseguro que va a ser de muchísima ayuda para ti o para tu cliente. Y es que vamos a intentar averiguar de una vez por todas si una prueba biomecánica es algo imprescindible a la hora de montar en bicicleta con comodidad y sobre todo con seguridad para nuestro cuerpo. Si te quedas hasta el final, verás la diferencia con datos entre cada una de las pruebas y te hablaré con total sinceridad sobre lo que opino de cada una de ellas. Y lo fundamental, si alguna de ellas es imprescindible. Espero que te guste. Esta es la primera prueba. Es extraordinariamente sencilla y es la típica fórmula que nos podemos encontrar en internet, que tomamos la medida de nuestra entrepierna y la multiplicamos por 0,885. De esa forma nos dará la altura del sillín en centímetros desde el centro del pedalier. Lo tenemos que hacer descalzos y de espaldas contra la pared. Para hacerlo en nuestra casa simplemente necesitaremos un libro de tapa dura que tenga un lomo de 1,5 centímetros, 2, que nos permita generar suficiente presión en la zona del perine para tener una medida lo más real posible. En este caso, yo voy a utilizar este aparato que tengo de cuando hacía antropometrías para calcular las tallas de las bicicletas que se vendían y utilizaba también esas gráficas para posicionar a los clientes de la mejor forma encima de la bicicleta. Entonces, empezamos por aquí. Punta. Y ¡epa! Ya tenemos la medida. 84,9 por 0,885 y nos da una altura en centímetros de 75 centímetros alto del sillín con respecto al centro del pedalier. ¿Y cómo tomamos esa medida en nuestra bicicleta? Pues identificando un punto de referencia que se conoce como centro anatómico del sillín. Algunos fabricantes nos dicen que con 1 metro desde la parte trasera del sillín vamos a 120 y ahí podríamos tener un centro anatómico, pero desde mi punto de vista las formas de los sillines en su parte trasera en ocasiones dificultan mucho el punto para tomar esa referencia. La otra posibilidad que tenemos es, ayudándonos de un calibre, marcamos, lo abrimos a 75. 75 es lo que voy a utilizar porque la marca que conozco era la medida que nos aconsejaba, aunque también es cierto que esto evoluciona con el tiempo. Hay quien marca 70, 72 e incluso hasta 80. En cualquier caso, lo voy a hacer con los datos que conozco. Ancho 75 con un calibre. Lo marcamos y hacemos aquí la marca. Vale, en esta ocasión me voy a ayudar de este útil que tenéis visto en algún vídeo cuando se montan las bicicletas, porque tiene un punto de pivote para ajustar en el centro del pedalier y una regla que me permite llevarlo de una forma bastante precisa al centro que acabamos de marcar como anatómico. Si lo queremos hacer en casa, utilizamos nuestro metro, lo colocamos justo desde el centro y mediríamos aquí. Ya tendríamos colocada la altura del sillín. Lo que toca hacer ahora es colocarnos las zapatillas, montar en la bicicleta e intentar ver cómo nos sentimos.
De entrada te diría que me veo altísimo y ni siquiera siento que esté posicionado sobre el sillín. Estoy muy adelantado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Pues la siguiente prueba Old School que hacíamos dentro de esta prueba Old School era con las zapatillas colocadas, colocábamos el talón en el centro del pedal y cuando la biela estaba totalmente en línea con el tubo del sillín, nuestro talón no se podía separar y nuestra cadera tenía que permanecer perfectamente paralela al suelo, cosa que de esta forma es totalmente imposible. Entonces lo que voy a hacer es bajar un poco el sillín. Y repetimos la prueba. Todavía lo noto un poco alto. Ahí creo que me encuentro cómodo. Y la altura a la que vamos a dejar el sillín haciendo esta combinación de prácticas Old School es 72,2 milímetros. En cuanto al avance, no vamos a jugar porque es algo que he ido colocando en función de mis sensaciones encima de la bicicleta. Lo que sí vamos a comprobar es cómo está con respecto al centro del pedalier para poder compararlo con el resto de pruebas que vamos a hacer, porque todas van a ser sobre la misma bicicleta. ¿Y cómo podemos hacer para medir el avance o retroceso que tenemos del sillín con respecto al centro del pedalier? En este caso, nos valemos de un nivel láser, colocamos las bielas en perpendicular y hacemos coincidir la marca por el centro de la biela y los centros de los pedales. Con esto lo vamos a identificar en el metro. Si no tenemos esto en casa, ¿qué podemos hacer? Desde el centro que acabamos de marcar en el sillín, colgamos un plomo y una vez que lo tengamos estático, lo medimos con respecto al centro del pedalier. Colocamos desde el centro del sillín y en este caso, espero que se pueda ver bien en el vídeo, la medida que nos da es 180. Y ya para terminar, aunque lo estamos haciendo todo de una forma muy casera, lo que nos faltaría sería comprobar que el sillín esté a nivel. Lo que nos recomiendan los biomecánicos o algunas aplicaciones de biomecánica es que el sillín esté totalmente plano o que pique de punta un máximo de medio grado hacia abajo. Lo podemos comprobar con el típico nivel de burbuja. Lo único que tenemos que tener en cuenta, si nuestro sillín tiene mucha curvatura y el nivel es pequeño, tendremos que colocar una regla buscando la cresta del sillín y la punta y la parte más alta de la punta para marcar en ese plano el nivel. En este caso lo tenemos fácil porque es un sillín prácticamente sin curvatura y lo que voy a utilizar es un nivel digital al que, por cierto, también le tengo marcado el centro para hacerlo coincidir con el centro del sillín. Lo ponemos a 0. Para comprobar que lo tenemos en 0,4 grados de punta hacia abajo. Creo que está correcto. A partir de ahora veremos los datos que nos proponen a medida que vayamos cumpliendo las pruebas. Tiempo. Si has llegado hasta aquí y eres un biomecánico que está muy identificado con su ego, o eres uno de esos aficionados al ciclismo que saben muchísimo y tienen la verdad absoluta sobre todo, antes de ponerte nervioso, sigue viendo el vídeo. Respira profundo. Gracias. Ahora sí, seguimos. Y nos vamos a la segunda prueba. Para esto me voy a acercar a Ourense Capital, concretamente a Bicicletas Trevinca. Es un negocio que me genera mucha confianza y además tienen dedicado un espacio de forma exclusiva para hacer estudios de biomecánica. Lo que vamos a hacer, un análisis dinámico del pedaleo
en esta bicicleta para comprobar si las medidas que acabamos de colocar aquí en plan old school están dentro de los rangos o totalmente fuera, y luego aprovecharemos para hacer un análisis en 3D de mi pedalada. Estoy muy contento porque es una prueba muy completa en la que creo que vamos a poder sacar muchas y muy buenas conclusiones. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, y es que esto que estás viendo realmente no tenía que estar aquí. Me explico, pero voy a ser muy breve. Tengo 3 noticias, 2 buenas y una mala. Voy a empezar por una de las buenas. Es que el estudio que acabo de hacer me ha parecido súper interesante y creo que puede aportar muchísimo a la comunidad. La mala, que el biomecánico que me acaba de hacer ese estudio es alérgico a las cámaras, son sus costumbres, tengo que respetarlas, y lo que voy a hacer ahora es una edición de vídeo, lo que vais a ver ahora, perdón, es una edición del vídeo con algunas de las imágenes de lo que hemos hecho, y yo os voy a contar a mi manera parte de lo que allí ha sucedido. ¿Qué ocurre? No voy a ser capaz de hacerlo con la misma profesionalidad con la que lo estaba haciendo él. Pero eran 3 noticias y nos queda una de las buenas. ¿Cuál es la buena? Que este mozo, alérgico a las cámaras, conoce a alguien que tiene muy buenas dotes de comunicación, que además es un profesional en todos los sentidos que tiene que ver con el ciclismo. Lo que yo desconocía es que además era biomecánico, y en principio tenemos un compromiso medio firme de poder hacer el mismo estudio en el que vamos a poder grabar con todo lujo de detalles en qué consiste esto de la biomecánica. Estate atento al canal porque en cuanto pueda lo compartiré. Nuestro biomecánico ya está escondido, entonces voy a ver si soy capaz de describir de la mejor manera posible lo que hicimos en este estudio. Ya tenemos los sensores colocados y el muñeco que vemos en la parte derecha de la pantalla dando pedal representa el movimiento que estamos haciendo. Encima de este muñeco que da pedal vemos 2 gráficas. Una que tiene forma de quesito con una línea en el medio y otra a la derecha de ese quesito que dibuja una línea vertical. Dentro de esa línea, si os fijáis con detalle, se ve una esfera que describe como una especie de 8. Esas 2 gráficas en conjunto lo que representan es la alineación de mis rodillas. En la de la derecha, la línea, podemos ver cuántos grados movemos la rodilla comparando la parte más alta de la pedalada con la parte más baja, y en la gráfica del quesito, la línea que lo divide nos dice cuánto meto la rodilla contra el cuadro o cuánto la abro hacia afuera. Y las 2 vemos que trabajo de una forma muy neutra, me mantengo prácticamente en el centro. Eso es muy positivo. En caso contrario, pues la línea del quesito se desplazaría hacia un lado o hacia otro, que representan unos 3 grados hacia cada lado, y la línea que vemos recta arriba y abajo, en lugar de esa línea, describiría una especie de óvalo. Una vez que tenemos eso claro, nos vamos a analizar los datos que tenemos en la parte izquierda de la pantalla y comprobamos que estamos dentro de los rangos que nos recomienda este programa. Empezamos por valorar el trabajo del tobillo en la parte más alta de pedalada, en la parte baja y en la parte neutra. Luego nos pasamos a la rodilla y estamos dentro de unos valores, los valores mínimos, digamos que están pensados para gente que tiene mucha flexibilidad, y los valores más altos para gente que tiene menos flexibilidad, y en este caso estoy en el medio, es decir, bastante neutro. Y el único valor que está fuera y nos lo identifica en amarillo es el retroceso de la rodilla con respecto al centro del pedal. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Me explica que si adelantamos ligeramente el sillín, podemos llegar a comprobar cuánto nos metemos dentro de ese valor óptimo. Lo hacemos. Nos montamos de nuevo en la bicicleta y comprobamos que efectivamente estamos más cerca de ese valor óptimo. ¿Qué ocurre? Si nos empeñamos en colocarlo dentro del verde, y aquí es lo importante, es donde te das cuenta de que el conocimiento y el sentido común y la capacidad de aplicar todo lo que sabes a la eficiencia del pedaleo, en este caso lo que me dice es, si intentamos meter este rango, si nos ponemos cabezones por meter este rango en la zona verde, lo que vamos a hacer es limitar la eficiencia del pedaleo porque nos ponemos en unos rangos o entramos en unos rangos de trabajo de tobillo que ya no son tan ideales como los que teníamos en una primera parte. Entonces avanzamos ligeramente el sillín, pero no modificamos nada más.
Ya tenemos claras cuáles son las medidas que vamos a dejar en la bicicleta y lo que hacemos es replicarlas exactamente iguales, idénticas, en el potro sobre el que vamos a hacer el análisis de fuerza. Incluso retiramos el sillín porque como tiene una forma neutra y el ancho que a mí me resulta cómodo, no vamos a hacer ninguna modificación en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a poder valorar en este potro? El rendimiento real de forma independiente de la pierna derecha con respecto a la pierna izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Pues el potro irá aumentando la resistencia de forma progresiva hasta obligarnos a generar una potencia de unos 300 vatios e irá guardando diferentes tramos a medida que va aumentando la potencia. ¿Por qué me parece interesante esta prueba? Aunque al final os lo explicaré con más detalle, ahora en la pantalla vamos a ver un pequeño ejemplo. Si os fijáis, de hecho a mí esto me llama la atención, en potencias más bajas hay una diferencia de trabajo considerable de rendimiento a nivel de porcentaje sobre la pierna derecha en relación a la pierna izquierda. Y en el dibujo de los pedales, si os fijáis, hay una línea que flota sobre el eje hacia el exterior o hacia el interior. Lo ideal es que se mantenga en el centro porque quiere decir que tenemos una pisada estable. Decía, en potencias más bajas lo que puedo apreciar es que pedaleo con la parte más exterior del pie y además la pierna está generando menos rendimiento. ¿Por qué me llama la atención? Porque a medida que aumentamos la resistencia, incluso cuando estamos llegando a su parte más alta, rondando los 300 vatios, lo que vemos que el porcentaje de trabajo es bastante equilibrado, incluso llegan a estar 50-50. Y lo que me gusta es que en el pedal izquierdo ahora la presión se centra, valga la redundancia, sobre el centro del pedal. Es decir, cuando hacemos fuerza, el pedaleo es estable. Y para esta tercera prueba, un poquito de turismo, me acerco hasta Ribeira, un pequeño municipio ubicado en la ría de Arousa, donde se encuentra la tienda Sportbike. Santi, un buen amigo, uno de los hermanos propietarios de este negocio, me va a echar una mano y apoyándonos con el sistema de Shimano Bikefitting haremos una medición estática, lo que viene siendo una antropometría, para ver qué medida nos da en este caso. Pues aquí estamos con Santi, que es el amiguete que nos va a echar una mano utilizando el programa de Bikefitting, como os había comentado. Yo ya estoy vestido de romano porque sé que me tiene que hacer una pequeña marca para medir el brazo, así que sin perder más tiempo, empezamos. Muy bien, muy bien. Acabamos de hacer el primer paso. Sí, acabamos de hacer registro y ahora vamos al siguiente paso. Vamos a entrar en selección de bicicleta. Y vamos a hacer el registro. Vamos aquí. Registro y tipo de bicicleta. Que, bueno, tenemos carretera, ciudad, gravel, e-bike, montaña. Pues, en este caso, mi bici es un poco particular porque es de carretera, pero la llevo con la potencia dada la vuelta y manillar ancho. Entonces llevo una posición totalmente de confort. Vamos a seleccionar Touring y Trekking, porque trekking. Creo que puede ser lo más parecido. A tu bici. Vale. Sí. Nos pide la longitud de biela, no sé si la sabes. 172,5. Ok, vamos a meterle 172,5. Entonces aquí estoy. Y aquí hay dos posiciones que podemos seleccionar. Sería Sport, que sería una posición un poquito más deportiva, ¿no? Más racing, y Comfort, pues una posición un poquito más relajada. Confort. Creo que es lo más parecido a lo que monto ahora mismo. Seleccionamos Comfort. Ok. Entonces ya. Bien, ahora vamos a seleccionar la zapatilla, modelo, marca de zapatilla. Claro, en este caso lo que vamos a hacer es seleccionamos la zapatilla y el pedal porque es lo que tengo montado en la bici y vamos a intentar hacer una medida lo más aproximada posible a lo que yo tengo. Lo bueno es que en caso de que alguien no tenga claro el tipo de zapatillas o pedal que va a utilizar, lo que nos aparece entiendo que es una medida media. Efectivamente, para hacer una simulación. Correcto. Vale. Marca sería... Shimano, sí, modelo lo sabes. AM9. Pedales. Shimano. PDM 8000. Ok, vale, pues esto lo tenemos. Entonces ahora el siguiente paso. Nos vamos a que aquí ya nos pide las medidas corporales. Tenemos aquí una herramienta que es para tomar las medidas, donde nos pide, bueno, una serie de... Vale, pues
nos vamos al potro de torturas. Ok. Ya estoy menguando. 74. Recuerdo cuando medía 1,75 y medio. Y ya estoy por debajo de 1,75. Nos pasa, Maldita sea. La tierra me llama. La gravedad. Vamos a mirar el objeto de pierna. Seguimos ahí colocados. Vamos a subir. Y aquí necesito, aquí tu ayuda, porque necesito que... Espera, coloco el pantalón. Eso es, sube bien el pantalón para arriba. Y tienes que notarte encima de esto. Ahí, ahí. Ahí está. Santi, Dime. trabajar con estas vistas, no sé si es bueno o es malo. Es muy bueno, sí, la verdad que nos da más años de vida. Vamos a durar más. Y en verano, ¿sí? En verano un poquito de sufrimiento. En verano, yo me imagino todo ese paseo de gente en bañador y Sí, digo, ¡pum! sí, en verano sí. Igual Aquí- apetece más estar fuera. que está en la tienda, cierto, cierto. Vale, vale. Ahora tenemos las medidas todas metidas y vamos a seguir para adelante. Verifique, nos está diciendo porque sale un poquito una diferencia y nos da el aviso por si no estuviera bien escrito. Sí, pero bueno, está repasado de Sí, entonces aquí si uno no- está hecho trozos, es que se le va a hacer. Bien, y aquí ya tenemos las medidas que nos daría para la bicicleta. Vale, tendríamos largo tal, podemos descargarlo en PDF y también nos dan unas medidas que son estas de aquí, que son unas coordenadas que luego nosotros trasladamos a una herramienta que tenemos donde posicionamos la bicicleta y con un láser nos va marcando esos puntos y ahí pondríamos altura de sillín, la vertical de sillín con las bielas, la longitud al manillar, diferencia de altura del asiento con el manillar, y esto es todo con estas coordenadas que serían... Claro, porque luego colocáis la bicicleta en el soporte y Y luego ahí, colocáis las claro, coordenadas. las coordenadas colocamos a Me bicicleta. parece. Está genial. Sí, porque no me- Vosotros, este tipo de mediciones, ¿se las hacéis? O sea, si quiere venir alguien a hacerse una medición para ver qué bicicleta se puede comprar, ¿se las hacéis? A ver, nosotros esto lo ofrecemos, en esto sí que somos bastante claros, es decir, no hacemos estudios biomecánicos, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es, en la bici que nosotros entregamos, intentar entregarla de la mejor manera posible, ¿vale? Pero no somos un biomecánico, es decir, esto no es un estudio, para nosotros no lo vemos como un estudio biomecánico, lo vemos como una manera de poder ajustarte la bicicleta lo mejor posible dentro de nuestras capacidades. Para nosotros una persona que hace estudios biomecánicos pues es alguien que tiene conocimientos físicos pues, o médicos y ya con unas herramientas superiores a las nuestras y con conocimientos físicos. Es decir, que un tío que sabe, conoce tu musculatura, conoce tu estructura ósea, tu flexibilidad y hace una serie de... Entonces eso sí que para nosotros es un estudio biomecánico. Esto Me compro aquí una bicicleta así para un uso más o menos deportivo y tú por protocolo lo hacemos. Sí. me mides para saber qué talla me corresponde y me la colocáis. Sí, Está sobre guay. todo le damos mucha importancia a carretera, porque en bici de carretera es donde realmente estás muy estático en la bici y prácticamente no tienes movimiento y es muy importante ahí estar lo mejor posicionado posible en la bicicleta. Una pregunta que me surge. Cuando hacéis este tipo de mediciones, ¿los datos entre chicos y chicas son muy diferentes o realmente no varían gran cosa? Pero no tampoco te sé contestar, porque claro, es decir, nadie es igual. Entonces, nunca se nos dio el caso de que un chico y una chica exactamente iguales nos dieran diferentes medidas, porque no se nos dio el caso. Era una pregunta... O sea, mi curiosidad realmente era si habíais detectado algún tipo de
patrón definido en las chicas como para que realmente, y aquí es un poco la cuestión, sea necesaria una bici específica de chica para las chicas o realmente una bicicleta podría ser unisex? Yo creo que una bicicleta podría ser unisex. ¿Sí? Sí. Yo opino lo Sí, mismo. yo creo que sí. Decir, al final, yo creo que una bicicleta puede ser unisex porque es que dentro de las bicicletas hay tallas y cada talla puedes jugar con las medidas que nos marca el programa. Entonces, el programa te va a pedir un ancho de sillín, te va a pedir unas medidas. Sí, una potencia, altura de anillas, a lo mejor. Eso, pues tanto es configurable una bici de chico como una bici de chica. Es decir, al final eso todo es configurable. Entonces, yo creo que una bicicleta unisex podría... sí, no veo que... Para mi entender, luego ya no sé... No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir, es cierto que hay marcas, hay marcas alrededor del ciclismo de chicas, como afortunadamente cada vez son más chicas las que montan en bicicleta, es algo que creo que realmente les puede aportar un valor. Entonces, o sea, yo como chica me puedo comprar una bicicleta cualquiera o tengo que irme específicamente a una bici de chicas. Esta era un poco la pregunta. Sí, para mi entender no. Yo creo que tampoco. No, o sea, yo creo que una bicicleta, o sea, porque al final una chica de 1,70 m, correcto. O sea, o una chica que mida como yo, 1,75 m escaso, llevaremos prácticamente los mismos parámetros. Va a ser muy similar. ¿Qué pasa? Que pasa en los chicos y pasará con las chicas lo mismo. Es decir, un chico de la misma altura no lleva exactamente igual la misma bici, aun siendo de la misma altura dos chicos, porque la longitud de pierna es distinta, el tronco es distinto, de un chico a otro, y con la chica pasa exactamente lo mismo, es decir, no tiene las mismas medidas. Y esto lo que te está dando es unas medidas de posicionamiento, de ancho de sillín, que cualquier bicicleta la ajustas dentro de la talla, siempre hablando que estamos en talla. Sí, escogiendo la talla que corresponde. Eso es cierto. De hecho, me acuerdo, es anecdótico, pero me vino al recuerdo cuando montaba aquellos cuadros protos de Macario. Recuerdo dos chicos de la misma estatura, uno llevaba una talla 56 y otro una 54, porque uno tenía una longitud de brazos brutal. Pues mira. Y eran la misma altura. Eso nos pasa a mi hermano y a mí. Es decir, nosotros somos de la misma altura y llevamos diferentes medidas, porque yo de tronco tengo más tronco, longitud de brazo, longitud de pierna, y la altura es la misma. En cambio, son diferentes medidas. Sí. Qué bueno. Con la misma altura, Qué bueno. Y siendo dos chicos, es decir, no estamos comparando un chico y una chica. Cada cuerpo es distinto y alturas iguales. Sí. Por eso que este programa pues, nos ayuda a que entreguemos la bicicleta pues, lo mejor, lo más exacta posible al cliente, que el cliente se vaya con la bicicleta lo mejor posicionado posible dentro de nuestros conocimientos. Y no queremos... Santi, muchísimas gracias por hacerme un hueco. No hay de qué. Me alegro de verdad de verte. Y cuando esté editado lo compartiré. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Llegado a este punto, lo que toca es cumplir con lo prometido, y el primer compromiso que teníamos era hacer una comparativa de las medidas obtenidas en cada una de las pruebas. Si recordáis, con la combinación de prácticas Old School obteníamos una altura de sillín de 722 milímetros y un retroceso del sillín con respecto al centro de pedalier de 180. Para intentar seguir un orden lógico, aunque no es el mismo que el del vídeo, vamos a poner las gráficas de los datos que obtuvimos con las medidas que me hizo nuestro compañero Santi, utilizando las herramientas y el software de Shimano Bikefitting. Y es lo que podéis ver a continuación. Si os fijáis, nos ofrece una altura de sillín de 739 milímetros y un retroceso considerablemente mayor. ¿Qué ocurre? En esta siguiente gráfica, lo que podéis comprobar es que nos recomienda una medida ideal de bielas de 170 milímetros. Mi bicicleta equipa bielas de 172,5 y no tengo previsto cambiarlas, por lo que si este es tu caso, aplicando esta sencilla fórmula que vemos a continuación, vamos a hacer un recálculo de nuestra altura. Una vez que tenemos esto claro, seguimos estando altos con respecto a nuestro anterior valor, pero aquí necesitamos tener otro dato en cuenta. Si os fijáis, ellos marcan un centro anatómico del sillín donde este tiene 80 milímetros de ancho. Y si recordáis, con las prácticas Old School, lo que habíamos hecho era identificar ese mismo centro donde tenemos 75 milímetros. Si desplazamos nuestra regla hacia el 75 en lugar del 80, lo que conseguimos es reducir otros 3 milímetros, por lo que ya estamos en 73,3 milímetros. Nos estamos acercando 1 centímetro por encima de la medida Old School.
¿Qué ocurre? Shimano recomienda un posicionamiento de las calas ligeramente más adelantado y en mi caso las llevo considerablemente retrasadas. Si alguien tiene dudas con respecto a la colocación de las calas, me lo podéis dejar en los comentarios y hablamos un poco del porqué de este motivo. A poco que tengamos que probar la bicicleta y comprobar el alcance, desde este punto lo tenemos más lejano, por lo que ya tendríamos que bajar el sillín prácticamente medio centímetro, con lo que ya estamos por debajo de los 73 y con una diferencia de medio centímetro en altura en comparación con las prácticas old school. El otro dato, el retroceso del sillín, que aquí es considerablemente mayor, no está teniendo en cuenta mi limitación física en cuanto a flexibilidad, entonces prefiero no tocarlo. Y ahora sí, vamos con lo que hacemos en la biomecánica. Para que os hagáis una idea, después de análisis de cada uno de los rangos de movimiento que teníamos en las principales articulaciones, olvidándonos del alcance del manillar y la altura, porque esa posición erguida, bueno, es una decisión personal y está consensuada con el biomecánico y se entiende un poco el porqué, nos centramos en que mantenemos exactamente la misma altura y lo único que hacemos es avanzar ligeramente el sillín, en concreto 3 milímetros. Es decir, no modificamos prácticamente nada la posición del sillín haciendo el estudio biomecánico en comparación a las prácticas old school. Como podéis ver, cualquiera de los tres métodos es confiable. Ahora te voy a contar con total sinceridad lo que opino de cada una de las pruebas. Y vamos a empezar por la old school. De esta prueba, lo primero que te puedo decir es que, como las mejores recetas, durante un tiempo pasaba de generación en generación para calcular de esta manera la altura de nuestro sillín. Personalmente, creo que es muy efectiva y me genera mucha confianza. Pero para que entiendas la fe que tengo en esta prueba, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Y me voy a remontar al año 88. Fue en ese año cuando descubrí que dando pedales encima de la bicicleta, además de pasármelo muy bien, podía hacer deporte y participar en competiciones. Y en ese momento, nuestros tenderos de confianza, que eran mucho más que tenderos, se preocupaban de que pudiésemos disfrutar de la bicicleta y rendir y acumular kilómetros sin lesionarnos y evitando todo tipo de molestias. Y con este protocolo nos dedicaban el tiempo que necesitaran para colocarnos en el sillín. Por supuesto, también invertían tiempo en seleccionar la talla que necesitábamos a la hora de montar una bicicleta. Para esta técnica lo que necesitamos es unos conocimientos básicos, por supuesto un mínimo de experiencia encima de la bicicleta y sentido común. Quiero recordar que todos los que nos iniciábamos en el ciclismo de competición en ese momento colocábamos el sillín con este protocolo y de todos los que recuerdo no conozco a alguien que se haya lesionado por llevar el sillín mal colocado. Es cierto que todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de la bicicleta desde esa época hasta la actualidad evolucionó considerablemente hasta posturas más de confort. Esto se refiere en cuanto a alcance del manillar y altura con respecto al sillín. Pero lo que es la altura pedalier-sillín, los datos siguen siendo muy parecidos a los que son en la actualidad. Dicho esto, ahora nos pasamos al bike fitting estático. Para mí, esta es la versión 4.0 o 5.0 del método old school. ¿Por qué digo esto? Porque además de tener en cuenta la medida de nuestra entrepierna, suma como datos el tamaño de nuestros pies, nuestro tamaño de tronco, longitud de brazos, ancho de hombros y, por supuesto, la altura total. ¿Qué conseguimos con esto? Que no solo nos dé una altura del sillín, sino que nos posiciona de forma general encima de la bicicleta. ¿Qué es lo que tiene de positivo esta aplicación? Dos cosas fundamentales. La primera es que tiene una base de datos en la que están registradas prácticamente todas las marcas de bicicletas y muchos de los modelos de esas marcas. De forma que si estás pensando en comprarte una bicicleta y tienes dudas entre una u otra talla dentro del mismo modelo, con esta aplicación te puede despejar la incógnita. Y a mayores, los datos que introducimos dentro de la aplicación nos sirven para colocarnos en una bicicleta, pero en la actualidad conviven muchos tipos de bicicleta: carretera, ciclocross, gravel, montaña rígida, montaña doble, turismo,
En fin, pues dependiendo el perfil que elijas de bicicleta, nos posiciona de una u otra manera. Y además nos da a elegir prácticamente en cada uno de esos tipos de bicicleta si queremos llevar una posición de confort, de deporte, de competición o incluso profesional. Con todo esto, mi opinión sobre esta aplicación es muy, muy positiva. Y ahora ya nos vamos directos a la biomecánica. En el estudio que me hice, cabe destacar que seguíamos el protocolo de I+D Cycling y utilizamos el programa de Retool. Y este protocolo con este programa, a diferencia de lo que acabamos de ver con el Bike Fitting de Shimano, que nos daba medidas muy concretas para cada punto de contacto, esto lo que nos ofrece es un rango de movilidad para cada una de las articulaciones que intervienen de forma activa en el pedaleo de nuestra bicicleta. Personalmente me sorprendió gratamente. ¿Por qué me gusta esta prueba? Porque creo que con esta prueba puedes interpretar lo que sientes mientras pedaleas de una forma muy clara. Y desde luego creo que es la fórmula definitiva para encontrar el mejor equilibrio entre comodidad y rendimiento. Por supuesto, creo que este tipo de biomecánicas no te las puede hacer cualquier tipo de profesional. En mi caso, solo confiaría en alguien que tenga mucha experiencia en cuanto a la bicicleta y que conozca las diferencias de perfil que se necesitan para montar en según qué tipo de bicicleta. Es decir, alguien puede tener muchos conocimientos de biomecánica y ser un jugador de golf extraordinario, pero no saber montar en bicicleta. Pues para mí ese biomecánico no me generaría confianza como para poder interpretar lo que yo estoy haciendo encima de la bici. Bueno, y por último, ¿qué opino del análisis de fuerza? Me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque creo que es una prueba extrasensorial. Ya no es lo que tú como ciclista sientas de forma totalmente subjetiva. Es que con una gráfica muy clara y muy sencilla de entender, eres capaz de valorar cuál es tu rendimiento real, cuál es tu eficacia de pedaleo y además eres capaz de ver si tienes algún tipo de fuga de fuerzas y detectas directamente por dónde. Ahora sí, una vez que sabes lo que opino de cada una de estas pruebas, te voy a dar mi opinión sobre si alguna de ellas es imprescindible. Pues sí, lo que me gustaría es que cualquier profesional que vendiese bicicletas en una tienda física en la época en la que estamos, debería tener una herramienta del estilo de la de Bike Fitting de Shimano para poder ofrecer la talla que corresponda a su cliente y, por supuesto, colocarlo de la mejor manera posible una vez que te compras una bicicleta para hacer un uso tirando a deportivo. Si no tienes tanto volumen como para poder permitirte lo que supone la licencia anual de este tipo de aplicaciones o el desembolso de comprarte esas herramientas, como mínimo deberías formarte y hacer sí o sí el protocolo old school para colocar de una forma mínimamente razonable la altura y el avance del sillín. En cuanto a la biomecánica, no creo que sea imprescindible para todo el mundo. Pero si estás en uno de estos casos, tienes alguna molestia que no desaparece, o quieres mejorar tu rendimiento, o directamente quieres ser capaz de pasar más horas encima de tu bicicleta yendo más cómodo, creo que es una prueba muy recomendable. Y en cuanto al análisis de fuerzas, pienso exactamente lo mismo. Y si estás en uno de estos casos, creo que puede ser muy recomendable. ¿Eres de los que le gusta rizar el rizo con el rendimiento? Te puede ir bien. Por desgracia, ¿tienes algún tipo de limitación física? ¿Te gusta el ciclismo y necesitas optimizar tu rendimiento y saber de verdad qué tipo de adaptación se puede hacer para que la fuerza que aplicas sea lo más efectiva posible? Pues también es muy recomendable. Y si tuviste alguna lesión o en la actualidad tienes alguna lesión, es una prueba más que recomendable para ver la evolución del rendimiento de tu pedalada. Lo dicho, si estás en alguno de estos casos, me parece una prueba más que recomendable. Ahora sí, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Sé que es un tema extraordinariamente complejo y completo y aquí hemos tratado las cosas más básicas. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, me la puedes dejar en los comentarios, porque esta vez todo lo que me digas lo podemos convertir en entrevista a un auténtico friki de la biomecánica y del rendimiento, que se dedica a esto de forma profesional.
Por lo demás, espero que sea de ayuda. Si conoces a alguien que tenga dudas y le pueda venir bien, comparte el vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.